Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en su programa. El punto es de este martes, último del mes de octubre, hoy 30 de octubre del año 2018. Saludamos primero allá en controles a nuestro compañero César Rodríguez, alias Chapo. Oye, anda cuidando mucho. Ya te fuiste a rasurar, ¿verdad? Sí, te diste una manita de gato a la barba, ¿verdad? Sí, campeón. Ya quedamos que es look como de novela, ¿no? Sí, como sí. De George Clooney, ¿no? Como de pescador, no me digan nomás, ¿eh? Saludos, Chapo, muy buena tarde, Chapo. También hoy tenemos invitada en el programa del día de hoy. Pero antes presento a mi compañero en programa, Javier Águila. Muy buenas tardes, Javi, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, pues nos encontramos como cada martes. Oye, que por cierto, perdón que te interrumpa, ya estamos decorados, ¿verdad? Ya sí, Día de Muertos, tenemos ofrenda en la entrada y todo. Eso. Porque acá es Día de Muertos, ¿no? Porque como que nos centramos mucho en Halloween. Yo sé que también se contagia a la gente, que te disfrazas de hombre lobo, que de Drácula, que vas a pedir calaverita, pero pues acá es más Día de Muertos, ¿no? Sí, pero claro. Pero adelante, Javi, te interrumpí, adelante, por favor. Así es, pues como cada martes nos encontramos en su programa, el punto es, a través de SCH Radio, ¿verdad? Exactamente, y como ya lo habías mencionado. Sí, tenemos invitada, qué bueno que pudo venir con nosotros. Dijimos, no, pues si ya las escuelas agarran puente, no, y yo ya tampoco, como que ya no puedo venir, las ocupaciones, como que, disculpe usted, pero la tenemos el día de hoy. Marielena Bravo, para los cuates. Male, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Gustosa de saludarles, Javi, Richard, buenas tardes. Muchas gracias, Male. Y antes de empezar con el tema de Male, ¿qué nos vas a traer tú así como, pero nada más de complemento? Complemento. Sí, si no te agarras todo el programa y nuestra invitada, ¿dónde queda? De complemento y media naranja. Pues yo les voy a hablar hoy, vamos a hablar porque también aquí mi compañero Ricardo nos va a comentar, hoy 30 de octubre, es una fecha importante para una organización que se encuentra en todo el mundo, que ha pues, brindado ayuda a muchísimas personas, ya sea desde en emergencias, en conflictos bélicos y en muchísimos otros temas. Como un sinónimo de solidaridad. Exactamente, ¿no? Así es. Y bueno, hoy es el aniversario luctuoso el fundador de la Cruz Roja, que se llama Henry Dunant. Exactamente. Vamos a dar algunas cositas, algunos datitos que tenemos del buen Henry, y tú también tienes ahora con estas fechas, sí, yo creo que está bien tocar ese tema también, ¿no? Sí, también, bueno, yo creo que este programa abarca lo que es prevención, y así como saber qué hacer durante, no sé, un sismo, quizá una inundación, de la misma manera, estas fechas se prestan a que se den festejos y celebraciones en los panteones, ¿no? Y me parece importante dar algunas recomendaciones a las personas para que en la visita a estos recintos, pues obviamente se les tenga el respeto debido y también nosotros no podamos tener algún percance, algún accidente, ¿no? Y de la misma manera, pues también disfrutemos nuestra visita a los panteones. Y sé que lo dije hace unos momentos, Javi, pero yo sé que no es Halloween, pero también a veces puedes dar unas medidas de prevención para la gente que luego va a hacer esas fiestas. Sale un poquito en estado inconveniente, alegre, que conduzca con cuidado, sí, ¿no? Sí, así es, de manera también moderada, ¿no? Porque lo sí. vamos a tener estos días, ¿eh? Estamos a martes, ¿no? A ver cómo nos va toda la semana, ¿eh? Y va a ser puente, ¿no? Y luego va a ser puente, imagínate, exactamente. Hijo, los niños lloran de alegría, ¿verdad? No, yo también, ¿no? Adelante. Bueno, antes sí. Antes sí. Y bueno, ¿te parece si empezamos con nuestra compañera Male para tratar todo esto? A ver si estamos bien con el tema, Male, si nos pusimos en sintonía, en investigar todos, en ponernos de acuerdo. El papel de las mujeres en caso de sismos o de algún desastre natural, ¿no? Así es. Adelante, por favor, Male. Bueno, en algún momento conversábamos con Javi sobre que el temblor del 19, después ya estamos a más de un año, ¿no? Sí. Un año y un mes. Necesito. Nos dio muestra de cómo puede tener efectos diferentes por género para hombres y mujeres. Y lo cierto es que las cifras nos mostraron una realidad, o sea, más de la
se duplicó el número de mujeres muertas en las cifras finales, ¿no? en este país. Entonces, bueno, pues dado que su programa tiene que ver con prevención, la reflexión, bueno, primero como plantearles como algunos elementos de análisis y algunas medidas como de cuidados y de aspectos a cuidar como familia, como población que compartimos espacios públicos y demás, pues va por ahí. Entonces, ¿qué vimos? Estuvo vinculado, este número de muertes mayor, estuvo vinculado por un lado a los roles de género, pues, es decir, a qué se dedican todavía de forma predominante las mujeres en este país, en este estado, por supuesto. Por otro lado, tuvo que haber otro factor que tiene que ver con el horario, o sea, son horarios en que todavía muchas amas de casa están dentro del hogar, ¿no? O sea, no fue la noche, si hubiese sido la noche habría planteado una dinámica diferente. Entonces se cruzan. Recordar que el de unos días antes del 7 de septiembre sí fue como 11:50, 12, pero fue el del 19 que nos comentas, como 1:15 de la tarde aproximadamente. Así es, ¿no? Entonces, y por otro lado nos plantea un número de muertas de amas de casa, o sea, mujeres sobre todo dedicadas a los trabajos del hogar, a la crianza. Por otro lado nos plantea mujeres trabajadoras en espacios inseguros, de todo vinculadas a las maquilas, ¿no? Y bueno, además se sumó otra variable, todos estos temas de corrupción vinculados a permisos, a falta de supervisiones, etcétera, en relación a la construcción de edificios. Entonces, bueno, esos fueron elementos que fueron claves en relación a la cifra de la cual les comentaba yo. Y tuve la oportunidad de estar hace unas semanas, en un encuentro nacional en donde se analizó esto. Nos reunimos varias mujeres que estamos trabajando sobre el tema y sobre cómo responder, qué estrategias buscar. Bueno, parte de lo que tenemos que ir haciendo, lo que vimos, lo que descubrí, por ejemplo, de Puebla estuvimos 4 lugares y 4 organizaciones que estamos trabajando en el Estado en relación a cómo las mujeres debieran reaccionar de forma diferente para responder ante una situación similar o de este tipo, o por ejemplo de lluvias, como comentaban, estamos en una temporada todavía, ¿no? U otras situaciones de emergencia, ¿no? Entonces estamos trabajando varias organizaciones en Puebla al respecto, algunas universidades también, y cuando nos reunimos vimos otros elementos también importantes. Por un lado, vimos autoridades rebasadas ante la situación de la crisis, ¿no? Ante la situación de la emergencia, en que fue una constante, esa sí fue una constante en todos los estados, no sabían cómo responder, o simplemente la realidad les rebasaba. Y entonces lo que empieza a suceder, como en otros momentos, que lo vimos mucho, sobre todo en prensa, ¿no? Cómo empieza la sociedad civil, aún la no organizada, a responder. ¿Y qué vimos aquí? Bueno, lo que vemos aquí es que se organizan hombres, pero también se organizan mujeres. Mujeres que normalmente son amas de casa, que normalmente no tienen puestos de liderazgo a nivel de sus colonias, barrios o comunidades, que se empiezan a organizar y empiezan a responder a la situación. Y tenemos experiencias súper valiosas. Por ejemplo, hay un grupo cerca de la Mixteca que fue muy interesante, que por ejemplo nos hablan de cómo empiezan, ustedes vieron, ¿no? Las medidas, cómo la gente empieza a mandar ayuda, alimentos, ropa, etcétera. Y pues ¿qué haces hasta con eso? O sea, ¿cómo organizas la ayuda? Sí, claro, ¿no? Ya lo tienes ahí y ahora ¿y ahora qué hago? O me sigue llegando, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Fue muy interesante porque, por ejemplo, organizan lo que le llamaron una moneda. Y en realidad en que consistió en hacer una especie de símbolo que le equivalía a ciertos productos. Okay. Y estos productos estaban en relación a las necesidades específicas de las familias. Entonces, bueno, no le tenían que dar pañales a una familia donde no hay menores, ¿no? Sí, por claro, ejemplo. Eso es una medida, ¿no? Excesivamente útil en una contingencia como la del sismo del 19. Sí, pero adelante, cuéntanos un poco más de eso. No, bueno, pues esa fue una medida que a mí me pareció súper interesante, y fue la sociedad civil, fue un grupo de compañeras que se organiza. Por ejemplo, conocí a otras compañeras que están más acá cerca de Tochimilco. Y estas señoras, las veían ustedes cargando a su bebé
con un nivel de escolaridad súper bajo, pero estuvieron liderando y coordinando la ayuda de las fundaciones que empezaron a llegar, porque pasó lo mismo. En estos dos lugares que les estoy comentando, la autoridad municipal se vio tan rebasada que en lugar de enfrentar la situación, en los dos casos, eso fue una constante, en los dos casos empiezan en el consumo del alcohol, los señores, la autoridad local. Y entonces, pues las señoras se pusieron a organizarse y empezaron a levantar los censos, que fue como muy clave, por ejemplo, para poder saber quiénes estaban afectadas, qué familias. Sí, qué familias, ¿no? ¿Y en qué medida? ¿Y en qué medida? Porque comentaban, bueno, llegan diferentes fundaciones de estas empresas privadas que tenemos en el propio estado, pero que venían a nivel nacional también. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué vimos ahí? Un montón de gente de la cual se esperaba y que respondiera de cierta manera y liderara, que no pudo hacerlo. Y por otro lado vimos como liderazgos incipientes de mujeres, desde amas de casa a compañeras responsables de organizaciones que no tienen que ver con gobierno, que empezaron a organizar para que la distribución tanto de ayuda, el levantamiento del diagnóstico de la situación, de lo que estaba sucediendo o de los efectos, ¿no?, de los impactos, pudiera tener como cierto orden y pudieran identificar formas de ayuda. Por otro lado, vimos también compañeras tratando de calmar situaciones de conflicto, como decirles, como de... ¿Estrés? De estrés, eso fue complicado, les costaba mucho trabajo. Eso fue, creo que una de las partes más difíciles que como constante vimos. La parte emocional les cuesta un montón de trabajo manejar a hombres y a mujeres en una situación de esa dimensión. Sí, creo que sí. Entonces, pero... Perdón, Vale, y yo creo que en cierto momento te nubla la razón, ¿no? No, pues te como que sabes, no se hace como que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Te quedas auténticamente frío. Sí, mira, en situación de desastre identifico como dos comportamientos, ¿no? Uno, o te paraliza el miedo, todo lo que está pasando, que es demasiado muy rápido, o bien empiezas al activismo, pero sin estrategia. O sea, no hay, tratas de hacer. Por impulso, no por reflejo. Sí. Es como una ayuda desorganizada, ¿no? Por decirlo sí, así. definitivamente. Entonces, bueno, digamos que esta forma de organización, esta incipiente colaboración de las compañeras, en otras no tan incipiente, permitió que se organizaran, pero empezaron a enfrentar cosas. Por ejemplo, que el miedo te genera, el miedo es colectivo y se contagia, ¿no? Y entonces, además de la situación natural del propio desastre, que lo fue, vienen otros factores externos. Tu comunidad se vuelve vulnerable y lo sabes. No, tú ya te sientes vulnerable, tu familia la sientes vulnerable, y entonces sucedió que se empezaron a circular rumores sobre riesgos. Por ejemplo, de pronto llegaba gente desconocida, va a tratar de ayudar, pero entonces se asociaba que si no nos querrán robar los niños, de dónde vienen. Sí. Hubo intento incluso de linchamiento en algunos lugares. No, sí, te creo. O sea, fíjate que a lo largo del camino que llevamos aquí en el programa, y también en base a, pues uno, haber vivido el mismo suceso, o sea, también el encontrarnos, yo me encontraba en la colonia de las Hadas el día 19 en una planta baja, y sí se siente, o sea, no es agradable, ¿no? Y también llegué a estar en la Mixteca, en la misma labor de entregar ayuda, y sí, o sea, tú ves a la gente y aunque aparentemente los ves bien, hay un cierto temor, hay una cierta incertidumbre por saber qué va a pasar, porque algo que se genera mucho, y esto está muy asociado con lo que nos estás contando, es que el que a partir de un desastre, como lo es un sismo, o por ejemplo, no sé, o un deslizamiento de tierra, que vamos a decirlo, son entre azul y buenas noches, no lo mismo, pero tienen un impacto muy grande, el hecho de que el mismo miedo de la gente empiece a generar la suposición de que va a volver a suceder otra cosa. No, por ejemplo, y yo creo que aquí muchos en la ciudad lo vivimos. Para hacer un comparativo de lo que se estaba pasando en ese momento en estas comunidades es, a nosotros aquí en la capital de Puebla, después del sismo, ¿qué pasaba cuando estábamos en la calle, en una avenida muy transitada,
la vibración. Ay, sí, a la fecha, ¿no les pasa? Sí, A la como que te fecha. da como, pasan camiones y tú piensas Uy, que ya te está vibrando, pasó. no, fue el camión que pasó Sí, de dice, cero me lo carga. sandía. Sí, 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 sí. Sí, como Sí, que así te da es. como que genera ciertas secuelas, ¿no? También. Sí, y Sí, te deja como... sí, sí, Y sabes que, por ejemplo, hemos tenido aquí afortunadamente a personas que nos han venido a hablar sobre este tema y nos dicen que, por ejemplo, nos han comentado que este estrés postraumático, hablando de llevarlo a una dimensión de una comunidad, una ciudad, una organización, puede generar, puede repercutir en un retroceso, en el crecimiento, en el avance, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas se me hace muy, muy, muy interesante. El hecho de que en determinadas comunidades las mujeres se organizaran y los hombres empezaran a caer en este rollo de la bebida, pues a mí obedece a simple y sencillamente estrés, o sea, estrés postraumático, miedo a volver a suceder, el querer cubrir ese miedo a través de, ¿no? Y bueno, fíjate que también esto que nos cuentas, que el hecho de que se organizaran para hacer censos y saber en dónde en verdad se necesitaba la ayuda, te da, al menos para mí, un ejemplo de que en esta sociedad, hombres como mujeres jugamos papeles muy importantes, ¿no? Pero que hay que tomar en cuenta que hay ciertas situaciones que ponen a prueba el temperamento de cada uno, ¿no? Y que yo creo que en el caso del 19 de septiembre salen a relucir por esa organización, por el dicho de esa manera, ¿no? Tomar valor y empezar a ver qué hace falta, qué se necesita, cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que este tipo de participaciones, tanto de la mujer como del hombre, se me hacen muy importantes para poder salir adelante. Pero cuéntanos, ¿qué más viste a partir de todo esto? Bueno, una situación que encontramos como común en todo, estábamos 25 organizaciones, con 2 representantes por organización de los diferentes estados afectados en el país, en ese temblor, y salió una constante, o sea, aunque había los liderazgos incipientes de compañeras, sí, cuando empieza a pasar el momento crítico, empiezan a recibir descalificación y maltrato de los compañeros. Entonces, sí, esa es como que la parte triste, y creo que, y también por eso quería como señalarlo, No, sí, porque ante una situación como tan compleja como esa, Sí, claro. tenemos que aprender a ayudarnos, ¿no? Sí, Tenemos que aprender a sumar, a sacar adelante. Y no digo que todos los compañeros se hayan alcoholizado, o sea, no, en absoluto. No. Hubo gente Sí, que respondió muy bien y que hizo equipo y demás, pero sí fue una constante, y eso llama y sí como que a la reflexión, ¿no? De cómo enfrentan ellas. Teníamos gente del Estado de México, de Xochimilco, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, o sea, gente que estuvo en situaciones crisis, que se les cayó su casa, que sus comunidades, incluso, por ejemplo, San Mateo del Mar, que tenía problemas de agua porque le estuvo lloviendo y además sin casas, ¿no? Entonces, cosas así. Y además de todo eso, o sea, que empiezan a moverse y a tomar liderazgo, no les gusta a compañeros y empiezan a sufrir cierto tipo de señalamientos, descalificaciones, amenazas y demás. Entonces, sí, esa es como la otra parte que yo creo que tenemos que aprender como a reconocer cuando una situación nos rebasa, cuándo tenemos que sumar, o sea, cuándo tenemos que sumar, cuándo nuestra familia y nuestra comunidad es prioridad, ¿no? Sí, y tener que responder de forma respetuosa y solidaria, porque no es lo que nos conviene. Sí, Porque claro. sumar es la salida, porque además ante la vulnerabilidad es la mejor decisión. Sí, así es. ¿Sabes? Esto que nos Y yo creo comentas- que, bueno, perdón, Javi, Sí. yo creo que también la ayuda no distingue raza, sexo, No etnia, debiera. de nada. No Bueno, no debiera, No debiera. porque llega un momento en que todos somos importantes y todos ayudamos, ¿no? También, como comentas, Mane, poner esas, ¿cómo decirlo? Ser selectivo también es muy fuerte, porque como lo dijiste tú, la situación a veces nos rebasa y ya no sabemos ni para dónde movernos. Fíjate que esto que nos comentas me recuerda una anécdota de una periodista mexicana
que en el año de 1985, al haber sucedido el sismo, después ya en esta fase pues de apoyo de apoyo y de auxilio, ella se encuentra preparando sándwiches solamente para las personas que se encuentran laborando. Y llega un compañero y le dice, ¿qué haces ahí? O sea, tú ponte a reportar, ponte a fotografiar, ponte a documentar todo esto, ¿no? Entonces dice que ella no sabe qué hacer en determinado momento, porque pues ella está apoyando de cierta forma, ¿no? Pero lo que ella sabía hacer era más útil en ese momento para poder retratar y relatar todo lo que estaba sucediendo. No sé, tú cómo veas en este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos que en base a una contingencia, o sea, tú desarrollas capacidades en algo, ¿no? En base a lo que estudiaste, en base a lo que te dedicas. Un conocimiento empírico. Exactamente, conocimiento empírico, pero puedes apoyar dentro de otra área, no sé, por diferentes atributos o talentos que tengas. ¿Para ti qué sería lo mejor, la mejor decisión? La mejor decisión es ayudar a las personas. O sea, por supuesto que te van a decir, ay, tu papel de periodista en tiempo, reporteando, que tiene que, la noticia tiene que ver de acuerdo del momento y demás. No sé, mira, he visto gente en crisis y ya he vivido la crisis. A mí, en el temblor del 99, se cayó mi casa. Entonces, si a mí me preguntas eso, pues la respuesta te voy a decir son las personas. O sea, la respuesta es ayuda a las personas. Es complicado, o sea, hay momentos en que esa es la medida, hay otros momentos en que, por ejemplo, mi organización, empezamos a ver cómo empieza a ayudar la gente, que fue maravilloso, la solidaridad en este país, la vimos, la prensa hizo una buena labor en reflejar eso y en inspirar. A mí me gustó mucho esa parte, pero por otro lado también nosotros decíamos, va a haber un periodo en que la población va a dejar de apoyar. Entonces mi organización decide, dado que esas cuestiones estaban resueltas o estaban siendo, entrar más tarde. O sea, por experiencia personal, yo sabía que el periodo de apoyo iba a tener un tiempo. Un tiempo de auge, ¿no? Sí, y que iba a haber un momento en que la gente se iba a quedar con su dolor, con sus pérdidas, con su tristeza y con su